Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Este día vamos a dedicarlo para hablar un poco de las condiciones de la agricultura en el año 2018 y cuáles son las proyecciones para 2019. Vamos a hablar un poco un balance general, pero también unas evaluaciones de las acciones del gobierno en materia de agricultura y ganadería, también un poco el tema de agua, el cambio climático, varios aspectos que tienen que ver con el tema agrícola y en específico también las propuestas de las candidaturas a la presidencia para este sector. Entonces hablaremos sobre esto en el transcurso del programa, que lo vamos a dedicar en República para este tema. Bueno, es un gusto para mí recibir a Eliazar Benítez Mata de la Federación Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Comunidades Campesinas. También está conmigo Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Agropecuarios, Campo. Y también está conmigo Raúl Aguilar de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Eliazar, bienvenido. Bienvenido, gracias por estar en tu programa, muy bonito y qué interesante este tema. Este es uno de los temas más importantes del país para nosotros como productores, por lo tanto nos interesa muchísimo hablar qué ha pasado hoy el 2018 y qué se piensa pues en cuanto al 2019. Gracias por tomar la invitación, qué agrado, Raúl, volvernos a encontrar, bienvenido. Sí, así es, muchas gracias por la invitación. Estamos deseosos de compartir la información que disponemos nosotros del sector, la situación actual y cuáles son las proyecciones a futuro. Excelente, muy bien. Luis, buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos. Buenos días a los amigos televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar en el transcurso de este programa. Y si les parece, iniciemos con un balance general, una lectura general, un poco del tema de la producción agrícola en el país. Hace un tiempo que estuvieron acompañándonos en este set, pues estábamos hablando de este tema. Y ya finalizando el año 2018, para tener un balance, ¿cuáles son aquellos elementos que destacaría como saldo favorable en la producción agrícola y aquellos que son un saldo no muy favorable o negativo en la producción agrícola del país? Sí, nosotros habíamos proyectado para este ciclo agrícola que la producción iba a ser más o menos de 24 millones de quintales entre los tres rubros: maíz, frijol, sorgo, arroz. Y al final este invierno se portó un poco mal, no estaba de acuerdo con las proyecciones que había hecho el Ministerio del Medio Ambiente, que había dicho que iba a ser un excelente invierno. Comenzamos con una sequía de 42 días que afectó la producción de maíz en 6.415.000 quintales. Esa fue la afectación en el caso de maíz. Y finaliza el invierno con un temporal que afecta la producción de frijol. En frijol salimos afectados con 822.000 quintales. La única producción que estuvo bastante bien fue que no fue afectada por el invierno ni por las plagas este año, fue la producción de sorgo. Entonces nosotros estamos diciendo que este año la producción de cereales va a ser de 19.500.000 quintales. Esa es la producción que estamos obteniendo para 2018-2019. Consideramos que ha sido un mal invierno para los productores desde el punto de vista económico. Ha habido falta de apoyo de parte del gobierno desde el inicio. Nosotros le dijimos el 22 de julio exactamente, hicimos una conferencia de prensa que dijimos que había necesidad de resembrar 128.000 manzanas para recuperar lo que se había perdido, para que no fuera afectada la producción nacional. Al final el gobierno solo dio 38.000 manzanas, que se logró reponer, digamos, 1.019.000 quintales. Esos son lo que tenemos para el saldo. El saldo para 2018. Bueno, retomando entonces esta intervención inicial de Luis, Eliazar, ¿cuál es el saldo o el balance que hace en el tema agrícola la Federación Nacional de Trabajadores Agropecuarios? Sí, es parecido, es igual, o sea, la verdad que en este caso aquí el cambio climático nos impactó bastante. El tema de la sequía fue bastante severo en el país. Yo sí creo que no fueron 40 días, pues fue más. Yo soy del oriente del país y el problema es que aquí hay otro elemento que entra en la parte de la sequía y es la canícula famosa. La canícula famosa impacta a los departamentos del oriente del país como Zulután, San Miguel y La Unión y Morazán. Entonces creo que este tema de la sequía o de la canícula se unieron ambas.
Por lo tanto, yo no comparto tanto de que solo fueron 40 días, creo que fue más a raíz de que se unieron ambas cosas. Creo que este impacto fue fuerte pues, en cuanto al tema de la sequía y los niveles esperados de producción no se pudieron tener a raíz de eso, ¿verdad? Y también pues, los respaldos necesarios que debiesen de haber habido o la respuesta necesaria que debiese haber para reponer la producción tampoco se vio, pues, o sea, nosotros tenemos una brillante oportunidad en el oriente que es la postrera. ¿Ya? En el tema postrera se pudo ver repuesto parte de lo que se había perdido. Entonces creo que, ¿cómo se llama? Tampoco se obtuvo, ¿verdad? No hubo respuesta como para poder impactar en esa línea. Todo el costo, ¿verdad?, que se tuvo de parte de los productores fue costo del productor. Hay postrera, se cultivó postrera, pero es un costo que le costó al productor, pues, pero que haya habido respaldo para eso, no. De manera que nos impacta el tema de la sequía y también los costos de producción ha sido prácticamente resuelto por los productores y por el otro lado también, pues, el impacto creo que ha sido mucho más fuerte en el tema de maíz. Ya, maíz es el que más ha sido impactado con este tema de la sequía. Pero creo que, por lo menos creo que para lo que es la seguridad alimentaria que le llaman, el país puede contar con lo necesario. Ahora, en el tema de los otros rubros, sí creo que sí va a haber necesidad de que tengan que importar frijol, por ejemplo. En el tema frijol sí puede haber déficit, ¿verdad? El gobierno tendrá que ver cómo se las arregla. Yo creo que inclusive, pues, y para esto son un poco listos de actualizar hasta contingentes, pues, de desabastecimiento y traer de otro lado, ¿verdad? Pero en el tema maíz sí creo que el país puede ser autosostenible con lo que ha habido, ¿verdad?, en el cuanto al maíz. Y decir también de que, ¿cómo se llama? El cambio climático, ya lo que es la parte del corredor seco que le llaman, ha sido bastante fuerte la situación. De manera que la evaluación es que, uno, que los costos han sido del productor, ¿verdad? Y por el otro lado, el que ha sido impactado con la sequía hemos sido los productores. Muy bien, entonces ya tenemos dos apreciaciones, tanto la de Luis como la de Elías. Raúl, ¿cuál es el saldo en términos generales? Tenemos un par de minutos, pero al regresar en la pausa le doy más espacio para que lo pueda ampliar, que tiene la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara de las condiciones agrícolas. Se menciona mucho el tema caso maíz y en el caso de frijol, afectaciones que puede implicar importación. El sorgo ha sido más favorable por la condición que nos planteaba Luis. ¿Cómo lo está leyendo? Bueno, perfectamente la lectura que nosotros le damos es de que en el caso de maíz la pérdida ha andado por un 22%, ¿verdad? Aproximadamente unos 4.5 millones de quintales de los 19 millones de quintales que El Salvador produce en concepto de maíz. De hecho, es como al que mayor atención le damos porque, digámoslo así, que todos los agricultores prácticamente son los que es el producto que más se cultiva. Sí. Entonces, pues lo que nosotros vemos es de que está fallando ahorita la respuesta que ha estado dando el ministerio o el gobierno en general, porque están fallando los modelos de pronóstico para determinar cuándo va a empezar el invierno. Entonces, afectó primero una canícula, ¿verdad?, que se prolongó en sequía. También afectó un invierno bastante copioso en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, estamos hablando de que, como bien dice Eleazar, lo único que se va a poder hacer es recuperar nada más el maíz para consumo de las familias, ¿verdad? Pero para el mercado muy difícilmente vayamos a ver producción en las clases. Bueno, ya han mencionado aspectos muy interesantes y me gustaría que en el siguiente bloque lo ampliemos, el tema de la comercialización. Un tema es tener el saldo para la producción interna y en aquellos granos que se importa, pero cuando esto es deficitario, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? Y el tema de la comercialización. ¿Cuáles de estas son las prioridades en función del 2019? Y me gustaría que también hagamos una evaluación del trabajo del Ministerio de Agricultura desde sus sectores, cómo lo están valorando, sobre todo en las apuestas que ellos hacen. Y también otro tema que me gustaría escucharles, el acercamiento con la República Popular de China puede ser algo favorable o desfavorable para el tema agrícola, para el tema de tecnología. Me gustaría tener una lectura. ¿Qué opinión les genera esto? Volvemos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de las condiciones de la agricultura en 2018 y proyecciones para 2019. Lo hacemos con Eliazar Benítez Mata, de la Federación Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Comunidades Campesinas. También me acompaña Raúl Aguilar, de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara, y Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Ahora, Luis, hagamos una evaluación, una lectura que hace Campo del trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿En qué sentido? Uno de las propuestas o uno de los temas, y lo decíamos antes de entrar al aire, suele ser de las medidas que más enfatizan los paquetes agrícolas. Pero por otra parte, otro de los rubros que insiste el gobierno, en la cual ha estado dando mayor énfasis, es el tema del cacao y es el tema del café. Pero ¿dónde quedan las otras expresiones de la agricultura, ganadería, acuicultura, entre otras expresiones? Nosotros miramos los paquetes agrícolas que no vienen a resolver el problema del sector agropecuario como tal. Apenas dan el 8% del costo de la producción de una manzana de maíz. Y hemos dicho siempre que el cultivo de cereales es un cultivo de subsistencia, o sea, es un cultivo que necesita mayor apoyo de parte del gobierno. Esa es una. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura o el ministro de Agricultura se muestra un poco prepotente con las organizaciones que no pensamos como él, que no tenemos su misma ideología. Se vuelve prepotente y arrogante muchas veces, o sea que este gobierno o este ministro ha tenido un distanciamiento bastante grande con todas las organizaciones sociales. Ese es un problema para el sector agropecuario, porque lo que se está tratando de buscar es cómo desarrollar la agricultura, y nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones que la agricultura no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sino un problema de nación. Por lo tanto, hay que buscar cómo resolver el problema de talco entre todos. Al no tener apertura, esto se vuelve hasta cierta forma contradictorio. ¿Por qué? Porque nosotros el 22 de julio estábamos diciendo, miren señores, hay que ponerle énfasis a la sequía. El ministro salió diciendo que era cuestiones de ya una campaña adelantada, decía que esto no era cierto, que no iba a haber problemas en la producción de maíz, y actualmente se está planteando, los datos que ellos están manejando son los datos que nosotros manejamos desde el inicio, pues desde nuestras proyecciones de pérdida. Él está planteando ahora 4.700.000 quintales de pérdida. Entonces, al final se pelea con nosotros al inicio cuando damos las proyecciones y las estadísticas que vamos llevando, y al final termina reconociendo las estadísticas que nosotros llevamos. Entonces, al final es eso que hay que buscar, cómo coordinar entre el ministerio, las asociaciones, el ministerio con las diferentes instituciones del Estado también, que siempre hemos dicho que la ministra de Medio Ambiente sale diciendo una cosa, el ministro sale diciendo otra. Entonces al final hay una contradicción demasiado grande entre ellos. Entonces lo importante para el sector agropecuario es una coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil y las diferentes instituciones del Estado, entonces, para poder desarrollar la agricultura. Si hubiera esto, no hubiéramos tenido tanta pérdida. Nosotros dijimos, miren señores, hay que darle apoyo a 128.000 manzanas para cultivar nuevamente, para resembrar, y al final solo dieron 38.000, y por eso es que tenemos una pérdida de 4.500.000 al final, porque se logró reponer, digamos, 1.900.000 quintales. Entonces, al final es eso. El problema es la falta de apoyo, la falta de tolerancia que tiene el ministro de Agricultura y la descoordinación que hay entre las diferentes instituciones del gobierno. Bueno, menciona Luis, es bastante contundente en señalar que hay distanciamiento con las organizaciones, que la postura del ministerio, particularmente el ministro de Agricultura, no ha sido la más cercana en algunos sectores. Raúl, ¿comparte usted esta idea que menciona Luis, o considera que a algunos sectores ha tenido mayor acercamiento el gobierno, en cambio en otros, pues el proceso de discusión y de negociación es un poco más complejo? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Luis, en el sentido de que
hay una parte del sector productor organizado que es el que tiene bandera política, que es el que está más acercado a las políticas del gobierno, son los que se benefician de proyectos, son los que también apoyan en la parte política al mismo partido de gobierno. Entonces, estos sí se ven beneficiados, pero aquellos que tenemos bandera blanca, que no hacemos ni lado a derecha ni a izquierda y lo único que hacemos es representar al sector, pues nos vemos en la posición de decir, aquellos de un lado dicen que nosotros somos de izquierda y los que están en la derecha dicen lo contrario. Entonces, yo estoy de acuerdo de que ha habido un distanciamiento, el sector como tal, el sector organizado de cooperativas, tenemos una bandera política blanca. Entonces, ese es el sector que hemos estado de alguna manera desvinculado de los proyectos y del apoyo del gobierno. Entonces, respecto a lo que decía Luis, quería abonar una cosa adicional. Nosotros podemos ver el distanciamiento que hay entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, en el sentido de que al momento unos dicen el invierno ya empezó, otros dicen el invierno va a empezar más adelante. Entonces, de alguna manera siento que el servicio técnico que ofrecen ambas instituciones está obsoleto, porque están dando banderillazos de salida para que la gente salga a cultivar cuando el invierno ya se presenta de manera irregular desde el principio. El invierno ya no empieza como hace 10 años, a partir de la segunda semana de mayo. Ahora el invierno es totalmente irregular, casi prácticamente lo que podemos decir es de que se está presentando un invierno al azar. Entonces, pues la idea sería de que vayan mejorando el servicio técnico, al menos en esa parte, para que la gente pueda tomar algún tipo de medida ante lo que se avecine del cambio climático. Antes de irme a la pausa, Raúl mencionó algo muy interesante, que me gustaría solo que lo podríamos ampliar, y al regresar escucho a Eliazar. Mencionaba un poco el distanciamiento, reforzaba la idea de Luis del distanciamiento que hay entre algunas organizaciones, sobre todo por el tema más político partidario. Pero me pregunto, por ejemplo, ¿hay segmentos o expresiones en el sector agrícola como ganaderos, como el café y como la caña, que no necesariamente comparten la postura política y hay programas y hay acciones? ¿Qué pasa en esos sectores que ahí pueden existir algún tipo de proyectos, o por lo menos se mencionan que hay una inversión, fondos, y en algunos casos hasta son parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura? Lo que yo puedo decir es de que, y se va a escuchar bastante feo, pero no le tiene interés al sector. Ese es el problema, que no es un sector de prioridad, porque como es un sector que no está organizado, ¿verdad? Después de la guerra lo desorganizaron prácticamente el sector, entonces digamos que no le tienen miedo, pero el problema es de que como son pequeños y medianos agricultores, pues saben que ellos no van a hacer mayor cosa. Sin embargo, el sector cañero, el sector cafetalero, que dispone de pues, capital para mover intereses, creo que es el que se ve más beneficiado de los proyectos, porque de alguna manera está en el mismo juego político. Pues. Ok, te voy a hacer una pausa. Al regresar escucho a Eliazar, incorporo el tema en discusión acá. ¿La relación con China Popular ofrece oportunidades o son retos para el tema de la agricultura? Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos platicando de las condiciones de la agricultura. Lo hacemos con Eliazar Benítez, Raúl Aguilar y con Luis Treminio. Eliazar, tenía pendiente platicar con usted. Otro de los asuntos acá es la relación con China Popular. Ya es conocido que se han establecido vínculos diplomáticos, pero también se ha mencionado que esto es una oportunidad, según lo menciona el gobierno, en el campo económico, en el campo tecnológico, en el campo de relación de cooperación en otros ámbitos. Pero en el campo de la agricultura, ¿cómo lo está leyendo usted? ¿Esto se ve una oportunidad o hay más retos o hay cosas que hay que prestarle atención? ¿Cómo está leyendo esto? Sí, yo creo que primero hay que mencionar algo interesante. El sector agropecuario es de los sectores más importantes de la economía del país. Primero porque es el que más se dinamiza y es el que más rápido crece, el sector agropecuario. Y el aporte que le da a la economía es muy interesante y significativo.
Entonces quisiera entrar en eso. Segundo sería que en el caso de la relación con la China popular, pues creo que los productores y los agricultores no tendríamos que hablar mucho, pues porque nunca ha tenido relaciones con el país, ni tampoco tuvimos apoyo de China popular. Yo puedo hablar de Taiwán, ¿verdad? Taiwán sí hubo apoyo para la agricultura. Yo recuerdo cuando estuvo un señor que se llamaba Carlos, por cierto, Leal, ¿verdad? Que hubo mucho respaldo, mucho apoyo para la agricultura del país, buenos programas que todavía creo que hay unos que se están sosteniendo. Por lo tanto, yo puedo hablar de la relación con Taiwán, pero no con la de China popular, porque para empezar el gobierno, pues al sector agropecuario no lo ha tomado en cuenta en este caso, pues si ni siquiera le informaron al país y le van a informar a los sectores. Creo que últimamente sí va, están viajando, están yendo, pero como dijo aquel, uno solo los mira pasar, ¿verdad? Pero hasta hoy por hoy, todavía no lo han hecho. Por el otro lado, es importante retomar también en el tema, lo que no ha habido en el ministerio, Carlos, es que no ha habido la capacidad de interactuar con sectores que no son alineados. Y eso sí es una lástima, porque el funcionario se debe al sector, entendería yo de esa manera. ¿Ya? Entonces, lo que no ha habido es capacidad de interactuar con sectores que no son alineados o sectores que no van a ir a aplaudir. Ese es el punto. Y también decir lo siguiente, no, mire, si los sectores, Carlos, todos se están quejando. Todos se están quejando. Cafetaleros también, hay sectores del café que se están quejando. Hay sectores y productores de caña que se están quejando. No digamos los granos básicos, ¿verdad? Y quiero decirle también y hacer resaltar algo interesante, el tema de la ganadería. El tema de la ganadería con esto de la sequía también ha impactado fuertemente a los ganaderos. ¿Por qué? Porque han tenido que comprar comida cara. Y básicamente en el oriente del país. ¿Por qué? Porque no hubo comida para los animales. Y al no haber comida para los animales, en primer lugar, si lo quieres vender, te lo pagan más barato, ¿verdad? Porque la gente sabe por qué lo está vendiendo. Entonces, y por el otro lado, tiene que ir a comprar comida, la comida la han tenido que comprar cara también los ganaderos. El sector ganadero en el tema de la sequía ha sido impactado fuertemente también. Entonces, creo que todo el sector, en términos generales, ha sido muy impactado el sector agropecuario. Entonces, me parece que hoy por hoy, en el tema de la relación con China, pues tendríamos que saber verdaderamente cuáles son, ¿verdad?, los apoyos, las ayudas y todo lo que va a haber. Pero hasta hoy no sabemos. Si no lo saben, sectores mucho más importantes para ellos, ¿verdad? Para nosotros sigue siendo importante el sector agropecuario, no digamos para nosotros. Y también señalar, por ejemplo, que ya escuché que hay alrededor de 3.000 toneladas de arroz. Vea que hay una donación y entiendo que ya se donó el primer bloque, inclusive el ministro salió ahí en Acajutla recibiendo esa parte. Yo lo que sugiero es de que ese producto no se vaya a politizar, porque estamos en un momento de campaña, pues yo creo que hay que impactar con ese producto la gente que ha perdido con el tema de la sequía. Y ahí tenemos el corredor seco. ¿Verdad? El corredor seco ya, todo el sur del país está impactado por el tema de la sequía. Entonces se supone que estas ayudas debieran de venir ahí para respaldar la pérdida, porque en este caso, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que toda la pérdida y el impacto lo tiene el productor. ¿Por qué? Porque el que financia, ¿verdad?, el costo de la producción es el productor. Si ya lo decía aquí, ¿cómo se llama Luis? De que solo el 8% representa la ayuda que dan. Eso significa que si de $100 me van a ayudar con el 8%, representa el 3,5%. Significa que el 77.50 lo estoy poniendo como productor. Ese es el costo y ese costo lo está pagando el productor. Y eso no entusiasma para el próximo año. Por el otro lado, esto de que uno dice una cosa y el otro dice la otra, eso es cierto. Mire, la tecnología, a pesar que uno no es tan técnico como dicen, pero algo sabe. La tecnología permite saber cuándo va a llover, a dónde va a llover y cuánto va a llover con la tecnología, que disculpen, pero eso ya lo sabemos, se puede. Pero ¿y por qué no se dice oficialmente cuál es el verdadero problema? No, se comienza a decir, no, miren, este invierno va a tener las mismas características del anterior. Ah, bueno, dicen los agricultores, bueno, entonces hay que sembrar. ¿Qué le pasa al agricultor? Tenemos que comenzar a ver los alzacuanes, tenemos que comenzar a ver las hormigas, cómo se mueven, comenzar a ver los pajaritos para poder sembrar y no equivocarnos. Pero los datos ahí todavía no, pues, ya no son oficiales. Y la tecnología sí debieran de decirnos qué cantidad de agua va a caer y a dónde va a caer y cuándo sembrar y todo esto. Entonces, creo que todo esto trae un problema. Y por el otro lado, a la hora de salir con los datos, el gobierno lo que dice, mire, nosotros le estamos dando comida barata a los salvadoreños. No, somos los productores. ¿A costillas de qué? De que nuestra producción la están pagando barata.
y sale barata. A costillas de eso le llega la comida barata a los ciudadanos. Y en este país, por lo menos hasta hoy, lo que yo sé, todos nos gustan las tortillas, pero no todos producimos. Bien, ahora con esta mención que nos hace Eleazar, Luis, le consulto. República Popular China es para su sector, ¿es una oportunidad o es un reto? ¿Cómo lo leen? Ya nos mencionaba Eleazar algunos elementos y me gustaría ampliar en los siguientes bloques porque mencionaba la capacidad de interacción, cómo se construye una capacidad de interacción entre expresiones y organizaciones de agricultores que no necesariamente coinciden en un esquema político con el gobierno, pero se pueden sentar a interactuar. Eso lo vamos a dejar en la fase final, pero regresando al tema chino. Sí, yo creo que a nosotros como sector, o sea, sector de productores de cereal no los beneficia. ¿Por qué? Porque no podemos competir con China. O sea, un productor de arroz de aquí no va a poder competir con China. Pues es lo que los está pasando con el Tratado de Libre Comercio, que ya está por aplicarse en un 100%. O sea, el maíz, el sorgo ya no puede competir con el maíz y el maíz amarillo que entra. Pero mencionaba el Tratado de Libre Comercio, ¿a cuál se refería? Al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea, los afecta a nosotros productores de maíz, los afecta a nosotros productores de sorgo. ¿Por qué? Porque entra producto de Estados Unidos y viene a afectar la producción. Entonces, lo mismo les va a pasar a los productores de arroz. O sea, va a ingresar arroz de China, lógicamente a un precio súper más bajo que el costo de aquí. Entonces, al final viene a sacar de la competencia o del sector a los productores nacionales, a los pequeños productores. O sea, les puede beneficiar al productor de caña, al productor de café, que ellos sí pueden exportar, pero nosotros como productor de maíz, de frijol, ¿qué podemos exportar? No podemos exportar. Sí. Inclusive no tenemos la capacidad suficiente para producir la necesidad de los salvadoreños. Pues ya andamos, digamos, produciendo al límite digo, el consumo con la producción. Una vez afecte un poquito, que afecte la producción el invierno, ya no cubrimos la demanda nacional, o sea, ya hay necesidad de importar, y eso los viene a afectar los precios. Este año el maíz, cuando comienza a salir, está a un precio bajísimo. 2 meses después, ya cuando el productor no tiene, sube. Entonces eso viene a afectar la producción nacional. O sea que al final todas las ganancias y toda el trabajo nuestro queda en manos de los comerciantes. O sea que, y por eso nosotros hemos venido insistiendo desde ya varios años en la necesidad de la creación de la reserva estratégica. ¿Para qué? Para poder que el productor venda a un precio razonable. No estamos diciendo los queremos hacer millonarios de esta labor, pero por lo menos tener un precio razonable, no trabajar como trabajamos año con año con pérdida. O sea, el productor de cereal trabaja con pérdida, el productor nacional de cereal es el que subsidia al final el consumo de las tortillas baratas. Es mentira que el gobierno diga por nosotros están consumiendo tortillas baratas o el maíz barato, sino que es al costo del productor nacional. Esa es la situación. Ok, ahora, antes de irme a la pausa, Raúl, el tema China, desde la lectura que tiene la Asociación Agropecuaria El Éxito. Sí, bueno, pues nosotros vemos también una situación, estamos a la expectativa de qué es lo que vaya a pasar, porque hasta el momento sabemos que lo único que hay es un trámite de gestión diplomática, sí, porque relaciones comerciales habían mucho antes de que se dijera que ya no iba a haber relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, pero lo que nosotros vemos es también que puede pasar lo mismo que pasó con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que dejaron en una situación desventajosa a los productores nacionales y locales. Entonces, lo vemos un tanto así porque nosotros no podemos competir con países que generan una sobreproducción, que pueden abastecer al mundo de comida. En ese sentido, pues nos vemos como una hormiguita contra un elefante, viéndolo de esa dimensión. La China popular es un país rico, ¿verdad? Es como la segunda economía más importante del mundo.
Entonces, esperamos de parte de las autoridades, de parte del Estado, que el acuerdo comercial al que vayan a llegar a futuro permita a los productores locales exportar producción para allá, pero realmente desde granos básicos nos vemos bastante limitados en ese sentido, porque la calidad, los precios de producción, entonces va a ser bien difícil que podamos competir con ellos. Muy bien, te voy a hacer una pausa. Me gustaría que toquemos otros temas como la cadena de comercialización, ya que ha aparecido esto acá, con qué elementos se deben de considerar para fortalecerla y que permita también al consumidor tener buenos precios, pero que en esto no se concentren ni que genere ganancias solo a grupos muy específicos. Me gustaría tener su apreciación sobre esto y del tema agua, porque ha sido uno de los asuntos en discusión en el transcurso de este año, cómo desde la perspectiva de sus sectores, de sus asociaciones o cooperativas, la relevancia que tiene la gestión del recurso hídrico. Volvemos. Seguimos platicando el tema de las condiciones de la agricultura en el país para el año 2018, qué estimaciones se tiene para el 2019. Vamos a incorporar otros temas en esta plática, también la lectura de nuestros invitados ante las propuestas de las candidaturas a la presidencia para el sector agrícola. Me gustaría saber si han tenido algún intercambio o cuáles son las apuestas y las lecturas que ustedes están haciendo de estos perfiles. Pero antes, me gustaría que hablemos un poco del tema de la comercialización. Lo mencionó Luis en bloques anteriores, Elías Arés. ¿Cuáles son aquellos aspectos que ustedes identifican en la cadena de comercialización de los productos agrícolas que vienen en detrimento del productor inicial? Mencionábamos un poco en la pausa que hay figuras de intermediarios que básicamente son los que se aprovechan de esta condición. En algunos rubros se aprovechan de la condición de los productores, sobre todo en menor escala, porque les están comprando muy barato, pero al venderlo a otros lo venden caro y le sacan margen de ganancia. Entonces, ¿cómo se ve eso en la cadena de producción agrícola? Sí, yo creo que eso es una de las medidas que, primero, no es nuevo, pues eso es ya viejo. Segundo, ¿cómo se llama? Decir de que el problema básicamente estriba en lo siguiente. Primero, los productores no tenemos a dónde almacenar, ¿verdad? No tenemos dónde almacenar. Ese es uno de los problemas, porque cuando uno tiene dónde almacenar su producción, precisamente existe la posibilidad que pueda esperar precio. Ese es un elemento que contribuye para caer allí en esos coladores. Por el otro lado también no tenemos crédito, no hay financiamiento para el productor, no hay financiamiento. El Banco Fomento Agropecuario apenas tiene como 14,000 créditos, al 4%, si no me equivoco, de interés, pero 14,000 créditos, y somos productores a nivel de país como 312,000 productores, o sea, es una buena cantidad, eso no representa nada, pues, para el crédito agropecuario o para el crédito agrícola. Entonces, si yo no tengo dónde almacenar, si yo no tengo crédito, entonces, ¿cuál es el problema? Al nomás que saco la cosecha, primero, me llega a cobrar el que me prestó. Hay que prestar. Y como los bancos y el sistema bancario no me presta, entonces, ¿cómo se llama? Tengo que prestar ¿a quién? A la gente esa que intermedia negocio. Entonces, él me lo agarra como él quiere, como él me prestó el dinero para poder cultivar y para poder trabajar, entonces él se aprovecha y te lo compro barato. Entonces, el tema financiero también da dinero, pero también en el comercio, las dos cosas. Entonces, y también en el caso del almacenamiento, porque yo aún con un crédito le digo, no, mira, te voy a pagar el interés y espérame que voy a esperar precio, pero si no hay dónde almacenar, y es una lástima porque esos almacenes del Banco Fomento, no sé si usted los ha visto en algún lado, en el Kilo 5, en Sirama, aquí como se llama, Camino Hilo Vasco, han habido esos grandes almacenes. Lo correcto debió haber sido que eso se pusiera a la disponibilidad de los productores para poder almacenar el producto y vender cuando haya precio y que puede incentivar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cadena que se aprovecha de esas debilidades. No tengo financiamiento, no tengo donde almacenar, bueno, entonces yo te lo compro ya en la máquina cuando lo vas a desgranar y entonces se aprovechan de eso. Y por eso es que precisamente al productor le llega el precio menos indicado, ¿verdad? Porque el productor, ¿qué es lo que sucede? Hoy en diciembre va a vender. El productor vende en diciembre, pero si usted revisa los precios, pregunta en abril a cómo está ahí en junio el maíz, a ver si es el mismo precio
que cuando lo sacamos en diciembre hay una diferencia del 50%. Pero precisamente ¿por qué? Porque no tuvo ni almacenar, no tuvo crédito y se ahogó. Entonces el productor no tiene respaldo de ninguna manera, entonces tiene que vender barato y esa gente se aprovecha y ya lo sacan a otro precio, pues. Además, los mecanismos de control que hay también dejan mucho que desear, porque a veces los mecanismos de control de esto, vea, a veces el Ministerio de Agricultura anda controlando quién va a vender caro y quién va a vender barato, haciendo el papel del Ministerio de Economía, cuando ese es un papel del Ministerio de Economía. ¿No? El Ministerio de Agricultura debiera estar preocupado de cómo tengamos crédito los agricultores, debiera estar preocupado por el tema de la sequía, debiera estar preocupado el Ministerio de Agricultura cómo va a atender el tema de esta situación. Entonces no, anda preocupado porque el maíz le llegue barato a los consumidores, como que no fuera un papel del Ministerio de Economía a la larga, ¿verdad? Entonces creo, que en esto la misma Defensoría del Consumidor, por ejemplo, a los productores, en la ley de la Defensoría del Consumidor, hay un artículo que dice que los productores somos proveedores y por eso los insumos agrícolas nosotros no podemos ir a pedir de que los insumos agrícolas bajen de precio, porque en la Defensoría del Consumidor y en esa ley nos tienen como proveedores. ¿Y cómo es posible que alguien que hace media manzana, una manzana va a ser proveedor? Pero así nos tienen con esa ley. Entonces creo que todo este andamiaje hasta cierto punto se presta para que la gente que intermedia se aproveche y al productor le llegue el precio menos indicado, ¿verdad? Y eso permite que el que gane en el fondo no es el que produce, es el que intermedia. Y eso es injusto, ¿verdad? Y señalarle, Carlos, también que lo que se mencionaba en el espacio anterior, el punto está en que no podemos competir con agriculturas subsidiadas, ¿verdad? Estados Unidos y Europa tienen una agricultura subsidiada, ¿verdad? Y nosotros no tenemos subsidios. Entonces, ¿cómo vamos a competir con potencias como China y los otros? Y el ejemplo en el caso del arroz, que es el más fuerte en el caso de China, en el tema del arroz. ¿Cómo vamos a competir? Si los subsidios son grandes en Europa, en los Estados Unidos y en otros países que son grandes productores. Y nosotros sin subsidio, ¿cómo competimos? Okay. Esa es la respuesta. Quiero retomar un poco estas palabras, Eleazar, para escuchar a Raúl sobre esto. Él mencionaba en esta lógica de comercialización, entre los obstáculos marcados están los fallos en los mecanismos de control, que debería ser todavía más marcado en instancias como el Ministerio de Economía o en Agricultura en función de sus competencias, el tema del almacenamiento de los granos y el tema del financiamiento. ¿Hay otros aspectos que usted destacaría o reforzaría estos tres? Yo creería de que el más importante de todos y el que más se ha descuidado es el tema de la comercialización. Partiendo en primer lugar de los costos de almacenamiento, generan un poco más del 30% del valor del producto. Entonces es más complicado para la gente, digamos, tiene $100 en producción, digamos, maíz o frijol. Entonces solo eso, digamos, lo guarda para mayo, ya le genera $30 adicionales de costos, justamente por almacenamiento. Entonces lo que la gente hace, como bien decía Eleazar, es venderlo, ¿verdad? Venderlo al menor precio, porque también hay una tasa de interés en los bancos que los están ahogando. Y no solo es el banco de fomento que da financiamiento, y ahí está el otro problema, que hay un conjunto de instituciones financieras que están dando financiamiento al agricultor a tasas del 18 al 24%. Entonces, y no responden a daños como la sequía. Entonces a la gente la están ahogando. El BFA sí responde en principio en los préstamos que da. Algunos productores sí, yo sé que les ha reconocido el 50% ya. Y hay otros que les dice, vamos a reconocer tu pérdida, pero va a haber un financiamiento, digamos, para 5 a 10 años y ahí me vas a venir cancelando cuotas. ¿Y la banca comercial también hace esto? No, la banca comercial no es parte. La banca comercial, esa tiene que cancelar en el momento, y si no, pues le cae el departamento jurídico y hace su trabajo el departamento jurídico para recuperar lo que prestó la institución. Entonces, vemos falta de apoyo de parte del ministerio, y perdón que lo toque acá, pero es bien importante esta parte antes de que se me vaya a olvidar. Claro. En la parte de la comercialización, digamos, estamos participando en el convenio de maíz blanco, un poco más de 24 organizaciones directamente. Indirectamente son más de 40 organizaciones las que participan en el convenio de comercialización de sorgo y maíz blanco.
Entonces, ¿dónde está el problema? Que solamente hay 3 empresas participando y de estas 3 solo 2 solicitan contingente de desabastecimiento, o el gobierno da el contingente de desabastecimiento, pero curiosamente hay otras 8 que reciben también contingente de maíz blanco y no sabemos quiénes son. Entonces les genera una situación de desventaja a las que compran local porque compran caro la producción nacional. Y hay otras 8 que solo están esperando recibir, ¿verdad? Están solamente formando parte de un negocio que supuestamente es para bajar precios, lo traen a $15 el maíz puesto en el puerto, pero en San Miguel lo están vendiendo siempre a $24. Entonces, dentro de la cadena de valor, digámoslo así, hay un montón de gente que siempre se está beneficiando. Y los otros que se benefician son principalmente aquellos que cuando el agricultor no tiene dónde almacenar el producto, lo que hace es venderlo al comerciante. Entonces, y no son cualquier comerciante, no son pequeños comerciantes, son comerciantes que tienen la capacidad para guardar de 100.000 a 200.000 quintales. Esperan que especulan con los precios, el gobierno ya sabe quiénes son. Esta gente especula con el mercado y lo que hace es vender la producción cuando el precio está alto. Claro. Entonces vemos que de parte del Estado debería de haber como una política para asegurar que el agricultor al menos va a vender a un buen precio en el mercado, porque la Defensoría del Consumidor viene y dice pueden notificar y dan el número de teléfono al que hay que llamar, pero realmente ¿qué es lo que está pasando? Que a quien están presionando para vender barato es al agricultor, nunca al comerciante, porque el comerciante es el que compra. Entonces, el beneficiado de este asunto es el comerciante, porque ante la Defensoría del Consumidor nosotros somos proveedores. Entonces, beneficiado. Pero en esa cadena el que comercializa no está incorporado bajo la lógica de que debe ser un precio justo. Así es. Entonces, bueno, debo de hacer una pausa y al regresar hablemos del tema agua y la importancia que tiene para la agricultura. Volvemos. Seguimos platicando del tema de la agricultura. Luis, teníamos pendientes sus comentarios. Si le parece, hablemos un poco del tema de comercialización, tener su reacción de lo que nos mencionaba tanto Eleazar como Raúl en el bloque anterior e incorporemos el tema agua, porque es uno de los temas que ha estado en discusión de la agenda política y en la Asamblea Legislativa, pero a veces no se escucha cuál es la postura de segmentos y sectores dentro de la agricultura y de la relevancia que tiene el recurso hídrico. Sí, nosotros consideramos que hay digamos, el convenio de comercialización de maíz blanco que surge desde el 2004, ha habido muy poco apoyo de parte del gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el convenio de maíz blanco? El convenio de maíz blanco, si bien es cierto, es un convenio entre privados, fijamos un precio de referencia con anticipación que está por arriba del precio del mercado y por ese sobreprecio que dan los industriales, ellos tienen derecho a un contingente 4-1. Por cada quintal que los compren a nosotros, ellos tienen derecho a importar 4 quintales libres de arancel. Sí. En los años anteriores se estaba cumpliendo bien el convenio. Este año ya, desde el año pasado, ya empezó a tener problemas, ya el Ministerio de Agricultura ya no les autorizó el contingente, entonces al no autorizar el contingente los industriales no tienen el incentivo para participar en un convenio de comercialización, o sea, no tienen el incentivo para pagarte mejor la producción. Entonces ahorita estamos ya casi en diciembre y no hemos podido pactar precio de referencia, o sea que las organizaciones que hablaba Raúl, que participan en el convenio, no sabemos a cómo le vamos a vender a los industriales y se supone que en el mes de junio ya tuvo que haber estado pactado el precio, pero como el Ministerio de Agricultura no autorizó el contingente, que se refiere al 4-1, sí autorizó un contingente de 35.000 toneladas, que dentro de esas 35.000 toneladas le dio
una parte a 2 de las industrias participantes al convenio, pero le dio, no son 8, son 9 importadores que no sabemos quiénes. Tenemos años de estar pidiendo los listados de quiénes son los importadores y no sé por qué manejan con tanto hermetismo los nombres y las cantidades que se les asignan. Actualmente dicen que el otro problema es que van a autorizar un nuevo contingente y lo van a autorizar justo cuando está saliendo la cosecha de maíz. O sea que eso los va a venir a botar el precio. De por sí ya tenemos pérdidas, decíamos, de 6 millones de quintales por la sequía, y ahora vamos a tener pérdidas por el precio que una vez diga el ministro de Agricultura, se van a autorizar estas 65,000 toneladas que tenemos disponibles, las vamos a autorizar, eso viene a botar el precio. Entonces eso es lo que, en vez de ayudar a la comercialización de nuestro producto, viene a perjudicar con los precios bajísimos. Entonces ese es el problema. O sea, ha habido muy poco apoyo de parte del gobierno en cuanto al convenio de comercialización, y debería ser el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía estar fomentando, ya que no han creado la reserva estratégica, porque ellos dicen que les va a salir muy caro crear la reserva estratégica, por lo menos apoyar a este tipo de convenios entre privados que benefician a una buena cantidad de productores. ¿Por qué? Porque además de que los beneficiarios directos que participan en el convenio, hay beneficiarios indirectos, porque una vez se pacta el precio dentro del convenio de maíz, los mismos comerciantes ya no pueden llegar a decirle al productor, mira, te voy a comprar a este precio el maíz, porque ya hay un precio de referencia. Entonces esa es la situación. Si le parece ahora, Luis, incorporo el tema del agua, porque sí ha estado en discusión. Uno de los asuntos que ha estado en esta polémica, o que ha marcado la polémica, ha sido el rol o la participación del sector privado en la gestión del recurso hídrico. Desde la postura de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, para ustedes, el esquema de la gestión del agua, del recurso hídrico, debe de ser eminentemente de intervención estatal, ¿o debe de participar el sector privado? Nosotros consideramos que debe haber participación del sector privado. O sea, no puede estar en manos solo del gobierno, porque muchas veces cuando está solo en manos del gobierno se vuelve burocrático, se vuelve tardado para resolver un problema del agua potable, por ejemplo. Se tiene que hacer solicitudes a la Asamblea Legislativa y un sinnúmero de cosas. Entonces yo considero que sí debe estar en manos en combinación gobierno público-privado, un asocio público-privado para el manejo del agua. Y si nosotros necesitamos la intervención del gobierno, por ejemplo, en cuanto a la creación de reservorios a nivel nacional para poder almacenar el agua lluvia, pues, porque si bien es cierto, en tiempo de sequía hace falta, pero este invierno en 3-4 días cayó todo el agua que no cayó en 40 días, pues, o sea que si hubiera habido reservorios y si hubiera trabajado en cuanto al almacenamiento de agua, también ya hubiéramos tenido disponibilidad para crear sistemas de riego por goteos, por gravedad y toda esa situación. O sea que sí es necesario la intervención del gobierno para algunas cosas también dentro de él. Pero sí, yo comparto la idea que debe haber un asocio público-privado para el manejo del agua. Solo un aspecto, y luego escucho a Eliazar y a Raúl sobre este tema. Luis, una de las posturas más críticas sobre el tema de la gestión del agua en los privados es que puede generarse como un tema de ganancia, de lucro, sacar lucro y ganancia del agua, y la idea es que sea de acceso para todos, claro, priorizando en los distintos sectores, sobre todo la población en su mayoría, hasta el sector agrícola, hasta en los industriales, hay varios, pero si se mete el factor privado, una de las menciones que se hacen es que el recurso hídrico se va a utilizar con un afán de lucro y de ganancia. No, por eso es que hay que hacer una combinación público-privado, o sea, no dejarle ni al Estado solo el uso de la administración, ni a los privados. O sea, uno, para evitar la corrupción, para evitar la burocracia, y dos, para evitar también que un sector se viva lucrando solamente
del servicio del agua. Entonces debe haber una combinación entre público-privado. Desde su perspectiva, Raúl, en el tema de gestión de agua, el recurso hídrico, ¿usted coincide un poco con la noción de Luis que debe ser bajo asocio público-privado o es una gestión eminentemente estatal, pensando en los intereses sobre todo de la asociación agropecuaria? Sí, bueno, perfectamente creo que nosotros entendemos de que el agua es de todos, el agua no debe de ser privatizada. Otra de las cosas importantes es de que ANDA ha demostrado ser que no es una entidad competente para seguir administrando el recurso. Entonces, se está buscando la alternativa de hacer un poco más eficiente la distribución del recurso agua. Entonces, cuando hablamos de que debe de haber participación de un sector privado, no necesariamente nos referimos a la empresa privada, porque la administración del recurso no debe estar en beneficio o a favor solamente de un grupo de empresas, ¿verdad? Que buscan representar sus intereses como lo está haciendo perfectamente la ANEP al querer meter mano en esto, sino que también buscamos también de que haya participación social. En este caso estamos hablando de organizaciones o comunidades, ¿verdad? Sectores organizados de la sociedad civil que representen los intereses de las comunidades, no solamente de las empresas privadas, porque hasta este momento solo hemos visto que hay interés de incluir dentro de la administración del recurso agua gente de la empresa privada y del Estado, pero lo que buscamos es de que, o lo que se busca es de que también haya presencia de gente de las organizaciones sociales. Muy bien, debo de hacer una pausa y al regresar me gustaría que sigamos platicando del tema agua y escuchar a Elíazar sobre esto y también el tema de las candidaturas, el tema de vínculos de las propuestas a la candidatura a la presidencia y en sus plataformas. ¿Cómo está el tema agrícola? Volvemos. Último bloque de este panel en el cual hemos hablado de las condiciones de la agricultura en el país y proyecciones para el 2019. Han estado conmigo Elíazar Benítez de la Federación Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Comunidades Campesinas, Raúl Aguilar de la Asociación Agropecuaria El Éxito de Santa Clara y Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Muy puntual, Luis, le quiero consultar sobre el tema del agua. Para ustedes, desde la Federación Nacional, ¿cuál es la prioridad? ¿Es una gestión que debe ser del Estado y que debe llegar en acuerdo con comunidades, con trabajo más de cooperativas, como nos mencionaba Raúl, o usted consigue un poco más el esquema de Luis, en el cual debe ser un asocio público-privado? ¿Cuál es su posición? Yo creo que esto tiene tres cosas que son la realidad de lo que está sucediendo con el tema del agua. Sí. El primero es que, a mi juicio, tiene rango constitucional. Ya está protegido y definido por la Constitución de la República a dónde está el tema del agua, ¿verdad? Y sí dice que es propiedad del Estado. Eso está clarísimo ahí, ya tiene su rango constitucional. Entonces, ahora en los beneficios sí creo que tenemos derecho todos los salvadoreños, ¿verdad? Y aquí tanto privados como públicos somos salvadoreños todos, ¿verdad? El derecho de las empresas igual que cualquier otro tiene el mismo derecho, pero sí, el agua en sí, la Constitución dice que es propiedad del Estado. Ese es un tema. El segundo es, ¿cómo se llama, Carlos? Es que en la Asamblea Legislativa, cuando se debatió el proyecto de ley sobre el tema del agua, estrictamente se politizó y es un tema político. Se hizo político, ¿verdad? Alguien va a decir, no, mira, pero si aquí en la Asamblea todos los temas son políticos, sí, pero ¿cómo se llama? Eso no quiere decir que es lo correcto, ¿verdad? Entonces creo, ¿cómo se llama? Que el segundo tema es que en el tema del agua se politizó definitivamente y a la larga no llegaron a ningún acuerdo, porque ahí sigue el proyecto de ley pendiente. Pero yo sí sostengo de que ya tiene rango constitucional el tema del agua. Tercero es que para los productores, ¿cuál es el papel de los productores en el tema del agua? Nosotros sí creemos que se debe de respaldar y fortalecer los distritos de riego en el país. ¿Por qué? Porque los distritos de riego son tan importantes para el tema de la ganadería y también para el tema de la producción. ¿Por qué? Porque al haber disponibilidad de agua, cuando hay estos déficits, por ejemplo, en el tema de la sequía, podemos de ahí sacar agua
puede haber más territorio para poderlo cultivar, para poderlo sembrar, si tenemos disponibilidad de agua. Entonces tiene que respaldarse, ¿verdad?, y apoyarse los distritos de riego para que haya más disponibilidad de agua como productores, porque eso nos beneficia a todos, ¿verdad? Ahora, en el caso de los productores de granos básicos, nosotros lo que queremos son pequeñas obras de reservorios, ¿verdad?, para captación de agua cuando el agua cae. Porque sí, estamos seguros de que el agua que cayó el fin de año fue buena cantidad, que si hubiéramos tenido reservorios de captación de agua, allí hubiera agua para poder hacer obras de riego, aunque sean pequeñas, ¿verdad?, obras de riego. Entonces, se necesita la construcción de infraestructura para pequeños reservorios en toda la parte seca del país y del territorio, y nosotros le hemos propuesto, si ahí van en las propuestas que nosotros hemos hecho, proyectos de reservorio a nivel nacional, y básicamente donde ha impactado más lo del tema de la sequía, porque precisamente ahí es donde se necesita para producir en momentos en las que en el invierno no podemos cosechar. Sí tenemos disponibilidad de agua, pero lamentablemente si ni siquiera hay apoyo para los paquetes agrícolas, iba a haber otro tipo de apoyo, pues, que es increíble. Entonces, ahí hay un déficit. Nosotros sí creemos de que se puede hacer y se puede respaldar estrictamente el tema del agua para seguir produciendo en el país. Muy bien, ahora en estos minutos que me restan quiero aprovecharlos y tener una idea, aunque sea un poco puntual, pero escucharles sobre ello y para nuestra audiencia, Luis. Las fórmulas presidenciales se han movido en el transcurso de, sobre todo en los últimos 3-4 meses del año, para posicionarse ante distintos segmentos y grupos de la sociedad. Uno de estos es el sector agrícola. Me gustaría saber si ustedes han tenido acercamientos con qué fórmulas y sobre todo, en concreto, cuáles son algunos de los puntos que ustedes consideran que son fundamentales desde su segmento, desde su asociación, que deben de considerarse para el próximo gobierno. Sí, nosotros realizamos un foro el 22 de octubre pretendíamos que estuvieran las 4 fórmulas presidenciales. De las 4 llegaron 2 y una tercera que mandó un representante. Arena mandó un representante, no pudo llegar ninguno de las fórmulas. El Frente mandó a su candidato y Vamos mandó a su candidato. El único que no llegó ni se presentó ni dijo voy a mandar un representante fue el candidato de Gana. No sabemos por qué, si es por falta de interés o por qué, pero no llegó. Y nosotros ahí le proponíamos la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria y que trabajáramos juntos esta política nacional con los equipos de campaña de cada uno de ellos. Dentro de la Política Nacional Agropecuaria está la necesidad de la creación de la reserva estratégica, la necesidad de crear un fondo especial para la agricultura de subsistencia, la necesidad de crear los reservorios de agua, lluvia para las zonas altas para poder hacer sistemas de riego, la necesidad de el control en cuanto a los insumos agrícolas, que los insumos agrícolas no están controlados por el gobierno. Sí, los productos ya finales como el maíz, el frijol, sí los controlan, sí andan detrás de nosotros y no controlan los insumos. Además que hemos hablado de la necesidad de mejorar los servicios técnicos que brinda el MAC. Y un último punto que mencionábamos ahí era la necesidad que los candidatos se comprometieran a no reformar la Constitución en el artículo 105, que hubo una intención de reformarla en abril. El artículo 105 de la Constitución es el que establece el límite en la tenencia de la tierra rural a las 245 manzanas. Entonces, hemos estado discutiendo con los candidatos. Principalmente se ha profundizado más la discusión con el candidato de Arena. Los otros 2, desde que llegaron al foro, no volvimos a saber de ellos. Con el candidato de Arena los reunimos y seguimos discutiendo la cuestión de las demandas que presentábamos en el foro, y así estamos hasta el momento. Ok, muy bien. En su caso, Raúl, ¿cuáles son algunas de las propuestas o ideas que desde la Asociación Agropecuaria El Éxito se deben de trabajar con las fórmulas con las que han tenido contacto o que son fundamentales para el ejercicio de gobierno próximo año? Pues creo que los ejes más importantes los hemos abordado como apoyando al resto de organizaciones o en conjunto con el resto de organizaciones,
que van sobre el eje de la creación de la reserva estratégica, lo de la política nacional agropecuaria, lo de un fondo especial para la agricultura y también lo que comentaba Luis, de innovar los servicios tecnológicos para prestar mejores servicios, tanto el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y el Ministerio de Economía. Entonces lo que nosotros buscamos es también que los candidatos presidenciales se empoderen del tema, porque hasta el momento solo hemos visto que 3 se han estado reuniendo con organizaciones de productores, que estamos hablando del candidato de Vamos, el candidato Carlos Calleja por Arena y Hugo Martínez por el FMLN. Entonces, lamentablemente, el que se ve que tiene más posibilidades de ganar según las proyecciones es Nayib Bukele, pero así como nos dejó a nosotros esperando su respuesta, porque ni siquiera dio respuesta, asistir o no al foro que organizamos con las organizaciones de campesinos, también dejó a los cafetaleros igual, esperando, ¿verdad? Entonces, como que si no hubiera interés, como que si no le interesara al sector, como que si hubiera un exceso de confianza de que va a ganar en primera vuelta y no va a necesitar pues del apoyo del sector productivo. Entonces, yo creo que ese es un punto de reflexión para nosotros porque vemos que no hay interés de parte de este candidato. Ok, me quedan 2 minutos, Eleazar, solo para tener su punto sobre este tema. Correcto. Decirle de que igual, pues nosotros somos los impulsores del foro, ¿verdad? Con la idea de que los candidatos tuvieran conocimiento de qué estamos pensando nosotros en relación al tema agropecuario. Y otra vez reitero, el tema agropecuario es importantísimo, primero porque es uno de los puntales de la economía más poderosos y más fuertes, y lo otro es también, que en cuanto a gente, ¿verdad? Si somos alrededor de 400,000 familias que estamos involucradas en el sector, sigue siendo un sector importantísimo para la economía del país y para el país. Eso es uno. Lo otro es que allá se plantearon allí algunas cosas de lo que nosotros les hemos presentado, preocupaciones que como sector tenemos y que ellos lo menos que podrían decir es desconocer la situación que estamos pensando los productores. Estamos pensando varias cosas como las que se decían así, pero por ejemplo nosotros quisiéramos innovación, quisiéramos tecnología, quisiéramos diversificación. Tocamos también el tema del agua, ¿verdad? Tocamos el tema de la comercialización y de agronegocios, ¿verdad? En esa propuesta, que el agronegocio es importante. No sé si tú tienes conocimiento del negocio que se da los jueves allí en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? A pesar de que es un pequeño ejercicio que hay allí, pero es importantísimo porque llega todo lo que es el agro y se vende allí fruta fresca, sí, todo fresco, y es interesante. Nosotros pensamos en el agronegocio y les proponemos esto. Ahora, yo en esto, haciendo una radiografía también de ellos, porque como agricultores también pensamos, hombre, que no piensen que no pensamos, ¿verdad? Porque se equivocan, ¿verdad? A veces lo que no tenemos es como los medios como para poder expresar lo que pensamos, pero sí también tenemos opinión, y decirles de que yo, así definitivamente, este señor que a la larga no sé si es candidato de gana o candidato de buenas ideas, pues no le interesa el tema agropecuario, pues veo que no. En el caso de los otros sí por lo menos se han acercado. Y digo esto ¿por qué? Porque hay otros sectores a los que tampoco ha llegado, ¿verdad? Entonces no le interesa el tema, ¿verdad? Como ya lo reiteraba aquí nuestro amigo. Y cerrar diciendo lo siguiente: a mí me parece que en esto hay que llamar las cosas como deben de ser. A mí me parece que el único candidato que conoce el tema agropecuario y el tema agrícola es el licenciado Calleja. ¿Por qué digo esto? Porque sus tiendas están vinculadas al sector agropecuario. No es lo mejor quizás, ¿verdad? O lo que los demás critican, pero francamente es el único que le compra alguna producción al país de lo que produce. Él conoce, y a mí me parece que eso es clave, porque cuando un presidente conoce el tema, no le van a ir a programar la agenda, no le van a ir a decir qué es lo que va a hacer, ni le van a ir a contar qué es lo que tiene que hacer. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, a mí me parece que el que se acerca más, por lo menos a mis aspiraciones, en el tema agrícola y en el tema agropecuario, es el licenciado Calleja, porque lo conoce muy bien. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Eleazar, ha sido un gusto. Raúl, ha sido un gusto. Luis, espero que nos volvamos a encontrar y llevarle la pista al tema agrícola en función de las actividades en 2019. Ha sido un gusto que me hayan acompañado en este programa. Y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30.